Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hassan Nasrallah, líder de la organización terrorista libanesa Hezbollah, ha muerto en un bombardeo realizado por las fuerzas de defensa de Israel. Nasrallah ha estado al mando de Hezbollah por 32 años. Ha sido responsable del crecimiento de esta organización terrorista y ha estado detrás de diversos atentados en varios países del Medio Oriente. Vamos con el informe. En un ataque aéreo llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Israel, Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, fue abatido junto con otros líderes de la organización. Nasrallah, quien asumió el liderazgo de Hezbollah en 1992 tras la muerte de Abbas al-Musawi, fue la cabeza de la expansión beligerante del grupo terrorista. Bajo su mando, Hezbollah se consolidó en la política interna del Líbano y llevó a cabo ataques contra Israel casi a diario durante los últimos 11 meses. El teniente coronel Nadab Shoshani, portavoz del ejército israelí, señaló que el ataque se basó en años de seguimiento minucioso a Nasrallah, además de información en tiempo real que permitió concretar la operación. La confirmación de la muerte del líder de Hezbollah fue corroborada por los servicios de inteligencia israelíes, aunque el portavoz se negó a proporcionar detalles adicionales sobre cómo se verificó la información. Por su parte, la propia organización terrorista Hezbollah confirmó la muerte de Hassan Nasrallah horas después del ataque aéreo. Este suceso representa un cambio importante en el panorama de la seguridad y la política en Medio Oriente y una victoria importante de las fuerzas israelíes. El viernes pasado, las fuerzas de defensa de Israel bombardearon la base de Hezbollah en el Líbano. En este contexto, se ha confirmado poco después la muerte del máximo dirigente de esta organización terrorista, Hassan Nasrallah, quien estuvo al mando de esta organización por 32 años, desde 1992. Este es un duro golpe contra esta organización y ahora, tras la muerte de este dirigente, se agrega una incursión de tropas en territorio libanés, que se estaría dando inicio este lunes. Ahora, hagamos un repaso del personaje de Hassan Nasrallah. Nasrallah nació en 1960 y al momento de su muerte tenía 64 años. En su juventud, él perteneció al movimiento Amal, una organización política libanesa más moderada, pero que es aliada de Hezbollah. Por otra parte, también se formó como clérigo en Irán y en 1982 se unió a Hezbollah. Hay que tener presente el contexto en el que se une a esta organización terrorista y que es el contexto en el que esta organización además surge. En las décadas de 1970 y de 1980, el principal enemigo de Israel era la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que tenía muchos de sus dirigentes en el Líbano. En ese contexto aún no se fundaba Hezbollah. Se da una guerra civil en Líbano por motivos religiosos. Hay que tener presente que en Líbano hay varios grupos, están los cristianos maronitas, están los suníes, los musulmanes chiíes, hay drusos, etc. Y se da esta guerra civil entre 1975 y 1990. En el 78, Israel incursiona en el Líbano para atacar las bases de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, en una operación llamada la Operación Litani. Y en el 82 hay una operación aún más grande llamada Operación Paz para Galilea, Operación Paz de Galilea. Y en esta operación se dio en el contexto de esta guerra civil y es ese año que con ayuda de dirigentes de la República Islámica de Irán, de asesores de Irán, se crea esta organización paramilitar para enfrentarse a la invasión de tropas de Israel. Y bueno, de este modo surge Hezbollah como una organización paramilitar musulmana de orientación chiita, es decir, que tienen como máximo líder religioso y político al ayatolá Ali Khamenei, en su momento al ayatolá Ruhollah Khomeini. Y bueno, de esta manera tenemos que la creación de Hezbollah está totalmente conectada con lo que se pueda ordenar desde Teherán. Y
Hassan Nasrallah se une prácticamente desde el inicio de la creación de esta organización, de Hezbollah. Ahora, en 1992, el fundador de Hezbollah, Abbas al-Musawi, muere en un ataque de Israel y es ahí que Hassan Nasrallah asume el mando de esta organización terrorista. Al mes siguiente de la muerte del fundador de Hezbollah, se produce un atentado en la embajada de Israel en Buenos Aires. Este atentado fue reivindicado por una organización terrorista libanesa llamada la Yihad Islámica del Líbano. Hay otras organizaciones terroristas con el mismo nombre, pero esta fue la organización, la Yihad Islámica del Líbano, que estaba conectada con Hezbollah y que se reivindicó este ataque señalando que era en represalia por la muerte del líder fundador de Hezbollah. 2 años después se atribuye a Hezbollah un ataque mucho más mortífero, el atentado de la AMIA, de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en donde murieron más de 85 personas y hubo 300 heridos. Luego, desde su fundación, Hezbollah se convierte en un problema bastante importante para Israel. En el 2006, una columna de militantes de Hezbollah ingresaron en territorio israelí, mataron a 8 soldados y secuestraron a otros 2. Ese año estalló la guerra del Líbano del 2006. Y bueno, desde el comienzo Hezbollah ha tenido colaboración con la lucha del pueblo palestino en contra de Israel. Han colaborado, aunque su alianza de alguna manera tuvo tuvieron fricciones con motivo de la guerra de Siria, con la guerra civil siria. Hezbollah apoyó a las fuerzas de Bashar al-Assad, mientras que Hamas temporalmente apoyó a los grupos islamistas que estaban en contra de este régimen. Sin embargo, han continuado colaborando, posteriormente han mejorado sus relaciones y el 7 de octubre del año pasado, cuando se dio este ataque contra el Estado de Israel por parte de Hamas, del grupo terrorista palestino Hamas, desde la Franja de Gaza a Israel, en que murieron 1.200 civiles y secuestraron a otras 250 personas. Al día siguiente, Hezbollah empezó una campaña de ataques contra el norte de Israel. Empezaron a lanzar más misiles que de costumbre. Israel señala que atribuye a Hezbollah un lanzamiento de unos 10.000 misiles en todo este tiempo, que ya se va a cumplir un año. Y es en este contexto que Israel desdobla sus operaciones, teniendo concentradas a sus fuerzas en la guerra en la Franja de Gaza, empieza a incrementar sus actividades para luchar contra Hezbollah, que con motivo de sus ataques al norte de Israel ha forzado al gobierno israelí a retirar a decenas de miles de civiles de ciudades y localidades que están en la frontera norte. Ahora, en julio, el 27 de julio, se atribuye a Hezbollah un ataque en los altos del Golán, en el que murieron en una zona administrada por Israel 12 niños y adolescentes de la minoría drusa, son musulmanes. Y pocos días después, Israel contesta acabando con un alto mando de Hezbollah, Fuad Shukar, en el 30 de julio. Y al día siguiente, el 31, en Teherán, eliminan al líder de Hamas, a Ismail Haniyeh. Y bueno, Hezbollah contestó lanzando 140 misiles, continuaron los bombardeos, pero el punto de quiebre que marca una nueva etapa en la escalada del enfrentamiento entre Hezbollah y el Estado de Israel se dio hace unas semanas con la explosión de forma sincronizada de miles de walkie-talkies y de Vipers en posesión de militantes de Hezbollah. Dejaron a muchos heridos y murieron varios de estos dirigentes, generando problemas en las comunicaciones de esta organización terrorista que evita usar smartphones. Y pocos días después, en el contexto de toda esta escalada, empiezan prácticamente de forma inmediata bombardeos en posiciones de Hezbollah en Líbano. Es en este contexto que se ha conseguido dar de baja al principal líder de esta organización terrorista, Hassan Nasrallah. Se le da de baja, continúan los bombardeos y ahora Israel ha dado comienzo a una campaña terrestre en territorio libanés. Esta campaña
encaja en las declaraciones dadas por el ministro de Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, quien es de apellido Chikli. Este ministro ha señalado que se tiene que reconfigurar la frontera entre Israel y Líbano para asegurar la seguridad de los habitantes del norte de Israel y que requieren de una zona de contención. Es por ello que este lunes se han iniciado operaciones terrestres, ya no solamente bombardeos. A estos bombardeos, además, se suma un ataque a gran escala contra posiciones hutíes en Yemen. Y bueno, innegablemente Israel está consiguiendo debilitar a esta organización terrorista libanesa, aunque esto no implica que esto no significa una derrota definitiva, porque conseguirán un reemplazo para Hassan Nasrallah. Además de esto, habría que tener en cuenta que la muerte de Hassan Nasrallah se suma a la de otros importantes enemigos de Israel. Bueno, para empezar, Ismael Haniyeh, el líder de Hamas, muerto el 31 de julio en territorio iraní, en Teherán. Fuad Shukar, alto comandante de Hezbollah, también muerto en ese contexto en julio. Luego tenemos la muerte de un importante dirigente de la fuerza Quds de Irán, quienes son los que apoyan a estas organizaciones terroristas y grupos proxies. Mohamed Reza Zahedi, alto mando que muere de la fuerza Quds, que fallece en el bombardeo de Israel al consulado de Damasco, que dio lugar a esta escalada entre Israel e Irán, con bombardeo de por medio. Y también se ha anunciado la muerte del líder de Hamas en el Líbano, de nombre Fatah Sharif Abu al-Amine. Y además, bueno, el 2020 también murió un importante dirigente, un importante enemigo de Israel, Qassem Soleimani, comandante de la fuerza Quds, que en este caso murió a manos de las fuerzas de Estados Unidos. Bueno, el contexto de la situación del Líbano es bastante complicada. Por otra parte, desde el 2022 no hay presidente en el Líbano. La organización política del Líbano es bastante particular. Después de la guerra civil se suscriben los acuerdos unos acuerdos de paz en los que se establece una división que ya existía desde antes, pero se reafirma esta división política según la religión. El presidente tiene que ser de la etnia cristiana, varonitas, el primer ministro tiene que ser suní, el portavoz del primer ministro tiene que ser chiita y los parlamentarios en el Parlamento, en el Congreso, están divididos según las distintas creencias religiosas. Esta es la situación del Líbano en un contexto en el que empieza a penetrar Israel dentro de su territorio, muy probablemente para reconfigurar la frontera y para acabar con los focos de resistencia de Hezbollah, en un contexto en el que la guerra en la Franja de Gaza, que aún no termina, está a días de cumplir un año. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la reunión entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Seguimos en Informe Extra. Donald Trump, expresidente y candidato presidencial de Estados Unidos, se reunió el viernes pasado con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien desde el 2022 encabeza la resistencia de su país contra la agresión rusa. Vamos con el informe. El expresidente y actual candidato presidencial republicano, Donald Trump, se reunió este viernes en Nueva York con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un encuentro que ha generado gran expectativa sobre el posible papel de Estados Unidos en la resolución del conflicto en Ucrania. Trump destacó su compromiso de poner fin a la invasión rusa en Ucrania, prometiendo que, si gana las elecciones del 5 de noviembre, pondrá fin rápidamente a la invasión rusa. Durante el encuentro, Trump calificó la guerra como un conflicto que nunca debió haber ocurrido y enfatizó su determinación para resolverlo. La reunión fue vista como un momento clave en su campaña presidencial, ya que refleja su intención de abordar uno de los conflictos internacionales más importantes de la actualidad.
Lo resolveremos, aseguró Trump, subrayando su voluntad de encontrar una solución rápida y efectiva. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también se mostró optimista tras la reunión, expresando su esperanza de que, en el futuro, las relaciones entre ambas naciones puedan mejorar. Estamos de acuerdo en que la guerra debe terminar, afirmó Zelensky, haciendo eco del deseo de una resolución pacífica para poner fin a la invasión rusa. Al término del encuentro, Zelensky calificó la reunión como muy productiva y expresó su gratitud hacia Trump. En un mensaje compartido en la red social X, Zelensky afirmó: "Le presenté nuestro plan de victoria y revisamos a fondo la situación en Ucrania y las consecuencias de la guerra para nuestro pueblo". Este encuentro marca un momento importante en la campaña de Donald Trump y, de ser electo, su promesa de poner fin al conflicto podría redefinir la política exterior estadounidense en la región. La guerra de Ucrania es uno de los temas en la campaña presidencial de Estados Unidos. Recordemos que en el debate entre Donald Trump y Kamala Harris se le preguntó a Donald Trump si es que estaba a favor de Rusia o de Ucrania en este conflicto. Trump respondió señalando que estaba a favor de una paz. No se posicionó claramente a favor de ninguno de los bandos, sino señaló que estaba a favor de la paz y que si es que él era elegido presidente, resolvería el conflicto en 24 horas. Definitivamente fue una respuesta elusiva y bastante pretencioso señalar que puede resolver este conflicto en 24 horas. Ahora, Zelensky viene recibiendo apoyo de Estados Unidos de forma... Este apoyo es determinante. Y Donald Trump ha cuestionado, también cuestiona el apoyo que se le da a Ucrania en este conflicto. El apoyo económico, el apoyo militar. Y se posiciona pues desde una postura neutral, que en los hechos termina siendo beneficiosa para Rusia, ya que es un país que tiene la ventaja en este conflicto. Al margen de esto, Donald Trump tiene una buena relación con Volodymyr Zelensky y también con Vladimir Putin. Se ha reunido recientemente, el viernes pasado, con él, luego de que Volodymyr Zelensky aterrizara el lunes pasado en Estados Unidos. Previamente se reunió con Kamala Harris y Joe Biden y obtuvo de ellos un nuevo paquete de ayuda. Y en esta semana, incluso en esos días, poco antes de reunirse con Volodymyr Zelensky, Donald Trump señaló lo siguiente, declaró que creo que Zelensky es el mejor vendedor de la historia. Cada vez que viene a Estados Unidos se va con un acuerdo de $60.000 millones. Y es que él cuestiona este apoyo constante económico a Ucrania, que se enmarca también en los cuestionamientos de Donald Trump a apoyar y sostener militarmente a los aliados de la OTAN, ¿no? Esta es una postura que él tiene desde hace bastante tiempo. Él señala que su presencia como mandatario evitaría toda clase de conflictos y atribuye las distintas escaladas bélicas que se dan en diversas partes del mundo a la administración y la ineficacia de la administración Biden y Harris. Ahora, después de dar estas declaraciones, Donald Trump se ha reunido con Volodymyr Zelensky y ha señalado lo siguiente. Escuchémoslo. Could very well happen, but I think the president said it the best. This is a war that should have never happened. It should have never happened, and it wouldn't have happened. It's a shame, but this is a war that should have never happened, and we'll get it solved. It's a complicated puzzle, very complicated puzzle, but we'll get it solved, and people get on with their lives. Too many people dead, too many beautiful cities. I've seen those cities. They're so beautiful, and they, I don't know how you can ever rebuild them the way they were. It's not possible. You have to come, by the way, to see us. Well, I will. It's a beautiful country, beautiful weather, beautiful everything, but we have to get this over with. But it's a war, and the president agrees. This is a war that should have never happened. Okay? Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Could very well. En el 2019 se le hizo un juicio político a Donald Trump con motivo de supuestas presiones a Volodymyr Zelensky para que lo apoyara en una investigación que se hace a la familia Biden con motivo de negocios turbios en Ucrania.
Se le hizo este juicio político y cuando se le consultó a Volodymyr Zelensky si había sido chantajeado por Donald Trump, él negó haber sido chantajeado, a pesar de que cuando le pidió cierta ayuda a Donald Trump, retuvo un dinero que iba a ser utilizado por Ucrania en su lucha contra los separatistas del Donbass. El punto es que Donald Trump respeta a la figura política de Zelensky y además tiene cierto agradecimiento por no haber contribuido al juicio político que los demócratas impulsaban en su contra aquel año. Esta reunión es bastante importante al margen de que Donald Trump no tenga una postura a favor de ninguno de los bandos, en vista de que en el contexto de las elecciones le puede servir para ganar votos de estadounidenses de derecha que sí están a favor de la contención de Rusia en Europa a través del apoyo a la Ucrania gobernada por Zelensky. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. Una nave de SpaceX ha tenido éxito en la primera etapa del rescate de 2 astronautas estadounidenses. Ellos permanecerán en esta nave hasta febrero del año que viene, cuando será su retorno al planeta Tierra. Vamos con el informe. La cápsula Dragon de SpaceX ha logrado acoplarse exitosamente a la Estación Espacial Internacional en una misión clave para traer de vuelta a los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, quienes quedaron varados tras un fallo en su vuelo de retorno a la Tierra. El acoplamiento se realizó a las 17:30 hora del este, mientras la ISS orbitaba a 426 kilómetros sobre Botsuana. Wilmore y Williams habían llegado a la ISS en junio a bordo de la cápsula Starliner de Boeing para una misión de 8 días, pero un problema técnico en los sistemas de Starliner les obligó a permanecer en la estación espacial más tiempo de lo previsto. Inicialmente, se esperaba que pudieran regresar en la misma nave, pero después de meses de investigación, la NASA determinó que no era seguro utilizarlas para el retorno. La misión de rescate, llevada a cabo por SpaceX, partió desde Cabo Cañaveral el sábado, transportando a los astronautas Nick Hague de la NASA y el cosmonauta ruso Alexander Gorbunov, quienes permanecerán en la estación espacial para reemplazar a los astronautas varados. Este evento subraya las dificultades que Boeing ha enfrentado con su programa Starliner, el cual ha sufrido múltiples retrasos y problemas técnicos. Mientras tanto, SpaceX de Elon Musk ha continuado consolidando su posición como socio confiable de la NASA para misiones espaciales tripuladas desde su primer exitoso vuelo a la ISS en el 2020. El regreso de Wilmore y Williams está previsto para febrero del 2025, meses después de lo previsto, marcando el final de una prolongada misión llena de incertidumbres. Suni Williams y Butch Wilmore son astronautas experimentados, no es su primera misión al espacio. En el caso de Suni Williams, de 59 años, ella hasta el 2015 tuvo el récord de ser la mujer con más con más actividad extravehicular. Esto es cuando en el espacio el astronauta se desprende de la nave, bueno, se mantiene conectado, pero está volando o flotando en medio del espacio. Y ella tuvo el récord hasta el año 2015 en esto. Y por otra parte, Butch Wilmore también es un experimentado piloto de pruebas de la Armada estadounidense. Ahora, este rescate está en su primera etapa, aún falta su retorno, que será en febrero del 2015. Los pilotos de la nave de rescate y quienes permanecerán en la nave donde se encuentran Wilmore y Williams son Nick Hague, que es estadounidense de 49 años, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y un piloto ruso, Alexander Gorbunov, de 34 años, miembro de la Fuerza Aérea Rusa. Es bastante... llama la atención que... dos pilotos de potencias que son adversarias en el plano geopolítico colaboren en circunstancias como estas. Es algo bastante positivo. Por otra parte, también se ve el éxito que empresas privadas están teniendo en misiones de este tipo, de esta naturaleza. Entonces tenemos éxito de empresas privadas sumada a colaboración de países que son adversarios en el plano geopolítico.
un escenario bastante positivo que contribuye al rescate de estos dos experimentados cosmonautas. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.